Nos vamos a ir al Biobío, está Omar Sangüesa, para un caso bien tremendo que tiene relación con todo lo que ha pasado en los últimos días, semanas diría. Una hija de 6 años le dice a su papá que el profesor habría abusado de ella. Él entra en tal desesperación que va armado al colegio y habría golpeado incluso a este profesor, supuesto abusador. Póngase en el caso, ¿cómo reaccionaría usted como papá si su hija le cuenta esto? ¿Iría al colegio a enfrentar armado a los profesores? ¿Entraría con ese nivel de violencia o también, hay que decirlo, de desesperación? Omar Sangüesa, desde Concepción. Bienvenido, Omar. Omar Sangüesa. Buenos días. Fue precisamente como a esta hora que este apoderado ingresó provisto de lo que presuntamente sería un arma de fuego. Amenazó a quien se le cruzó por su paso, todo para eventualmente vengar lo que sería un abuso sexual, una situación que está en investigación contra su hija de tan solo 6 años. Este caballero llegó el día del día lunes hasta este colegio Educa Biobío acá en San Pedro de la Paz y, tal como les comentaba, amenazó al portero, a otros 2 profesores, incluso al director de este colegio, para llegar hasta quien sería el presunto abusador sexual de su hija. Los quiero invitar a revisar cómo fue esta historia en la nota que preparamos acá en la noche en Tele 13. Actué como un papá y no me arrepiento. No me arrepiento, aunque mi abogado me diga que no hable, no me arrepiento. Y no me voy a arrepentir nunca. La rabia no se iba y, según él, fue motivo suficiente para cometer un acto que sembró el miedo en este colegio de San Pedro de la Paz. En la mano portaba un arma como estas, de fantasía, pero que a primera vista se ven demasiado reales. Y así fue como recorrió los pasillos del colegio Educa Biobío, donde estudia su hija de apenas 6 años. Amenazó de muerte a 3 funcionarios, rompió esta puerta e incluso golpeó a un profesor a quien acusaba de haber abusado sexualmente de su pequeña. Todo mientras los alumnos estaban en clases. El apoderado le dice al colega que se tira al suelo, que cuenta hasta 3 porque le va a disparar. El colega lo hace, cuenta hasta 3 y en ese momento le pega con la culata del arma en la cabeza. Una persona que había entrado con un arma, que después se estableció que era con balines, con compresión de aire, que no era arma de fuego, pero que sí había intimidado al guardia y al director y a un profesor. Dice que llegó al establecimiento buscando una explicación, pero la situación pronto se descontroló y terminó pareciendo una venganza por capricho. Y es que ni siquiera está seguro de que el docente al que atacó sea el hombre que buscaba. Tras ser formalizado por amenazas y lesiones, sigue pidiendo que la situación se investigue. Quizás me puede haber equivocado en la persona, quizás sí. Quizás puede que sea otra persona, quizás sí. Pero la persona que mi hija reconoció fue él. Y yo no dudo en la palabra de mi hija, menos en una personita que está llena de amor desde sus 0 años de edad hasta sus 6 años de edad. Pese a la rabia de este hombre, en el colegio aseguran que se activaron todos los protocolos, tanto por las amenazas como por el presunto abuso sexual. Individualizando a un profesor que él alegaba que era profesor de educación física y en circunstancias que traía en su celular una foto que seguramente su hija había reconocido como el agresor, lo cual no correspondía al profesor aludido. Eric Vélez quedó sometido a la medida de firma quincenal y a la prohibición de acercarse al establecimiento y las víctimas. En tanto, la Fiscalía ya recibió la denuncia por el presunto abuso que desató su ira. Vamos repasando los hechos. Este apoderado llegó el día lunes hasta este colegio Educa Biobío acá en San Pedro de la Paz, provisto de lo que presuntamente era un arma de fuego, ingresó hasta las instalaciones, amenazó al portero, amenazó a un profesor y llegó hasta quien sería su víctima. Él había llegado con una foto que traía desde su celular para poder advertir y ver quién sería el presunto abusador sexual de su hija. Llegó hasta este hombre, imagínense, en una situación bastante desesperada, incluso lo encañonó. Dijo que le pidió al hombre que contara hasta 3 para supuestamente dispararle. Él no sabía en el momento, la persona, la víctima, que esta no era un arma real, que era un arma balines. Contó hasta 3 y finalmente le pegó con la culata
Luego de esta situación, él salió de este colegio y fue donde finalmente fue detenido por carabineros. ¿Quién podría jugar una situación como esta? Es lo que se preguntan las diferentes personas que han sido testigos de este caso. Una comunidad de todas maneras que se encuentra atemorizada acá en San Pedro de la Paz respecto a una situación bastante inusual. Imagínense llegar con un arma que presuntamente es de fuego, porque en ese momento, como les comentaba, no se sabía. Después se comprobó que finalmente era un arma a balines. Respecto a la seguridad, justamente hay una apoderada que se nos ha acercado a este lugar, a quien le vamos a pedir en primer lugar y saludar. Muy buenos días. Si nos puede dar primero tu nombre, ¿cuál es? Viviana San Martín. ¿Tú tienes una alumna? Sí, tengo una hija en el tercero A. ¿Te enteraste de la situación? Me enteré de todo, un poco lamentable todo lo que está pasando, pero ahora la seguridad es muy buena. El portón de afuera pusieron citófono, a ellos preguntan ahora quién viene llegando. Adentro también está toda la seguridad muy buena. Pero ¿qué te parece que llegaran? Porque esto fue en pleno horario escolar, había gente, o sea, acá atienden cerca de 700 alumnos, según nos comentaba ayer el director. Estaban en clases, incluso tuvieron que encerrar a los alumnos para que no salieran de la sala, no fueran testigos de una situación tan violenta como esta. No sé si tu hija pudo ser testigo, imagino que llegó contándote algo, ¿qué fue? No, mi hija no llegó contándome algo, pero la verdad de las cosas que la tía, la profesora, se encargó de que ellos no vieran nada de eso. Y ahí todo estaba como muy tranquilito, como que no había pasado mucho nada. Después se le informó a los apoderados con su documento respectivo. ¿Los retiraron a los alumnos después de esta situación? No, al menos mi hija después llegó en su furgón como corresponde el horario normal. Oye, Omar. Muchas gracias, que tengan muy buenos días. Omar, oye, te escucho. Qué complicado, chuta. Aquí yo me pongo en el caso del apoderado, porque la impotencia de él es súper legítima. Obviamente la preocupación de él y la reacción, incluso mucha gente podría estar, entre comillas, de acuerdo, pero cuando uno lo escucha hablar y dice que no está seguro si es o no es, entonces uno dice, no habrá sido precipitado. Claramente esta no es la forma. Tiene que haber un conducto regular para conversar, pero uno también entiende la impotencia del apoderado. Sí, ahora la vehemencia con la que él se expresa, pese a que reconoce incluso que podría estar equivocado de persona, la verdad que da cuenta de una persona que a la que le cuesta, parece, mantener el control sobre un control racional, digamos, sobre sus impulsos. Yo te quería preguntar, porque está efectivamente el testimonio de la hija. Y yo creo que cualquiera que escuche un testimonio de una hija de ese tipo, obviamente que entra en desesperación, y es una reacción, como tú decías, bastante natural. Pero te quería preguntar, Omar, ¿en qué va ese tema? Porque ya sabemos lo que pasó con él por este acto de violencia, pero ¿en qué va el tema del abuso? ¿Existen realmente antecedentes de que ella podría haber sido abusada por un profesor? Claro, de acuerdo a lo que nos señalaba en primer lugar este joven, que es además estudiante de trabajo social, él nos comentaba que había interpuesto una denuncia en la PDI el día domingo pasado. Y fue el día siguiente, el lunes, que llegó hasta acá con esta fotografía buscando a esta persona que no se sabe si es finalmente, si es que hay una situación como esta. De acuerdo a lo que nos señalaba la PDI, efectivamente esta denuncia sí se realizó el día domingo, los antecedentes se encuentran en Fiscalía y se está determinando un fiscal para que parta la investigación respecto a esta situación que, según además él señalaba, estaría afectando a otras alumnas. Y otro detalle importante, que este sujeto habría dicho en el momento que él había encontrado incluso a su hija con su hermana en una situación bastante extraña, bastante sexualizada, de acuerdo a lo que nos decía. Entonces eso levantó la alerta, su rabia además de llegar el día lunes hasta este lugar, y lo que sabemos, por lo que realizó, que amenazó a estas personas con bastante rabia. Tal como decías, no es la manera, pero la verdad es que ponerse en el lugar y juzgar en una situación como esta es bastante complicado. Lo que pasa, Omar, que aquí igual se saltó un paso, porque fue a la PDI el día domingo y el lunes llegó con esta arma, que es arma falsa, pero nunca fue al colegio entonces él a decir, a denunciar, a hablar con la directora, con los profesores. Si él quiere hacer fuerza, por cierto, se puede quedar ahí hasta que nos solucionen el tema, puede hacer un montón de cosas antes de hacer lo que hizo, pero él nunca fue a hacer la denuncia propiamente tal al colegio, y la primera reacción en el colegio fue la que tú nos cuentas. Claro, de todas maneras, lo que pasa es lo que él nos comentaba en un comienzo, y de acuerdo a lo que incluso nos señalaban los testigos y profesores de acá, es que él llegó de manera
bastante agresiva, no amenazando al principio. Llegó acá bastante calmo a realizar esa denuncia que tú dices. Ya. Y es desde ahí donde él se exalta, ya empieza a calentarse los ánimos, es donde saca. Igual llama la atención que hayan dado de todas maneras con un arma no de fuego, pero que lo aparentaba en el bolsillo. Entonces igual a lo mejor venía con la predestinado a realizar esta acción bastante violenta, pero por lo que él nos comentaba, a la salida del tribunal, es que él habría llegado hasta acá, en primer lugar, para denunciar la situación. Es ahí donde se exaltan los ánimos y sucede todo lo que sabemos, que termina amenazando a profesores, al director incluso, golpeando a uno. Imagínate esa situación que comentaba respecto a hacer lo que cuente para hasta 3 para dispararle, amenazándolo. Bueno, hay que cortar en el momento ahí para ver los nervios. El Colegio Educa Bio Bio también entregó un comunicado que queremos compartir. Dice así: hoy como cuerpo docente y asistentes de la educación del Colegio Educa Bio Bio nos unimos en extremo repudio a la horrorosa situación que está afectando a 2 de nuestros compañeros de labores. Nos parece insólito vernos enfrentados en conjunto a nuestros niños y niñas a una situación de tal peligro, siendo que nuestro colegio procura ser un lugar seguro y acogedor para quienes lo habitan, como también enfrentarnos a acusaciones al voleo sin seguir los conductos correspondientes y sin ninguna prueba de respaldo. Nuestro compromiso siempre ha sido enorme con nuestros niños y niñas, extendiendo nuestro trabajo no solo a lo académico, sino que a lo afectivo y personal, tratando de cubrir todas las necesidades que faciliten el desarrollo de los estudiantes. Es por esto que nos resulta indignante ver cómo a través de las redes sociales muchos de nuestros apoderados justifican lo sucedido, sin conocer a los colegas involucrados y culpando al colegio donde los profesores y asistentes siempre han tenido las puertas abiertas a la comunidad. Al parecer no existe noción sobre el efecto negativo del comidillo y comentarios irresponsables emitidos en las redes sociales, que termina creando una realidad de mentira que solo confunde más esta dolorosa situación. El colegio posee protocolos claros sobre cómo denunciar a cualquiera que usted como padre o apoderado estime que daña a su hijo o hija. Es por eso que como compañeros de labores y apoyados por la Corporación Educacional ponemos un alto a este tipo de agresiones y acusaciones gratuitas de parte de los apoderados, tomando las acciones legales necesarias en contra de quien crea que el camino de la violencia y de los comentarios malintencionados hacia el personal del colegio sea el correcto para solucionar los conflictos. Colegas, estamos con ustedes, no más abuso para quienes nos comprometemos de corazón con nuestros niños y niñas día a día. La comunidad Educa Bio Bio. Me gustaría agregar algo a la comunidad Educa Bio Bio, porque esto que tú leíste, que me parece perfecto, porque me parece que es lo que tienen que hacer, yo le agregaría un párrafo más. Nos comprometemos a hacer una investigación como corresponde, exhaustiva, para determinar si estos hechos son verídicos o no. Porque todos estamos de acuerdo que la reacción del papá no es la que corresponde, porque tú no puedes ingresar a, ¿no es cierto?, un establecimiento donde están los niños armados. Eso no corresponde. Pero el colegio también tiene que hacerse cargo y hacer una investigación. Y hacer una investigación. Porque aquí lo que dice la comunidad Educa Bio Bio es que le presta un apoyo incondicional a los cierra profesores. filas con los profesores, claro. Pero lo que pasa es que la reacción de él es de tal violencia que genera una reacción de defensa un poco corporativa, porque también hay un tema de seguridad. Por eso es tan complicado el tema. Claro, porque ahora yo entiendo, porque el fondo, un padre toca el timbre del colegio, porque no puede entrar cualquier persona. La misma mamá que estaba entrevistando mal lo decía. Utilizando que es padre, lo dejan entrar, pero resulta que lleva un arma. Entonces ahí también se vulnera la seguridad del colegio y se vulnera la confianza que han depositado los padres en el colegio de que los niños los van a cuidar. Entonces también hay un y eso, por cierto, que a la comunidad escolar realmente es algo que les afecta mucho. Pero también es cierto que hay que hacerse responsables de las denuncias y hay que acogerlas. Todas las denuncias. Todas. No hay que culpar antes, eso es súper importante. Nosotros en Chile tenemos casos emblemáticos donde finalmente se juzgaron socialmente a justos por pecadores y le embarraron la vida entera. Yo no puedo dejar de... Hijitus de la Aurora estaba pensando en ese caso. se cayó en una psicosis impresionante de los padres y apoderados de ese jardín infantil. ¿Y quién se acuerda ahora? Y las cosas que igual. La prensa también, nosotros, el fondo de la prensa hicimos una labor que es darle el micrófono acuérdate los papás pateando la puerta del jardín, un jardín que después tuvo que ser vendido, se cerró. Se estigmatizó al jardín y también al hijo del dueño del jardín. Que él era declarado a la dueña del jardín que perdió el jardín y finalmente fue declarado, fue absuelto de todos, absolutamente todos los cargos. Todo. Tú sabes que esto tuvo además otra consecuencia. ¿Se acuerdan de, me parece que es Mario Schilling, ¿o no? El abogado que estuvo... Lo sacaron,
Bueno, ahora lo están demandando, ¿no? Lo demandaron y además tuvo una sanción del colegio de abogados que lo echaron del colegio de abogados. Lo echaron del colegio de abogados. Eso ya, por pero la actuación que tuvo en este caso. Sí, pero acá hay que hacer un mea culpa también. Porque nosotros estábamos haciendo, sí, se pasaron, se revolucionaron. Pero todos participamos de eso. Persiguieron descriterios, hubo una psicosis colectiva de la cual uno también participa, porque hay una cosa instintiva que es defender a los niños. Y si uno ve una cantidad de padres, como en el caso de Hijitos de la Aurora, que iban sumando y sumando testimonio, lo que pasa es que por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que investigar, hay que como periodista finalmente dar todos los ángulos de una noticia o de una información, preguntar, pero es súper importante no prejuzgar, y en ese sentido lo que pasó en el Colegio Concepción también es que este papá pensó que era él, quizás no era él, pero también estamos, es súper, hay que tener yo estoy de acuerdo que hay que hacer, también uno tiene que hacer mea culpa como medio, pero la reacción en ese caso de los papás no fue culpa de los medios, fue una histeria colectiva lo que ocurrió. O sea, llegó a haber alrededor de 100 denuncias y todas ellas resultaron falsas. Sí. Entonces, claro, yo creo que en este caso hay que tomarlo con calma. Entiendo al papá. Entiendo al papá. Si yo me pongo en el lugar también. Uno se pone en el lugar y obviamente que no sabría cómo reaccionar. Y a los papás en las redes sociales, que como decía este comunicado, también se genera como una situación súper especial y desconfías de todo y desconfías de todos. Es imposible que no ocurra, creo yo, sobre todo con todo lo que ha pasado en el último tiempo, que el tema ha estado súper candente. Y es lo que hablábamos hace 2 días atrás o 3 días atrás, que hoy día tú desconfías lo que dice tú, Tonka, de todo. Entonces andáis con pánico de todo y sobreprotegiendo y no pensando que esa persona que en el fondo le está haciendo un bien a tu hijo también podría ser un agresor. A mí me gustaría plantear una pregunta ahí, Mati, si lo pueden hablar. O sea, que quizás que puede ser a través de Twitter, que la gente nos diga si cree que la reacción del apoderado es la correcta o no, y qué haría en ese caso. Porque @ bienvenidos 13. Porque, claro, todos decimos no es la correcta porque entró armado, está bien. Pero tú llegas a un colegio y con esa convicción, ¿qué es lo que hace? Hace la denuncia de la PDI y después que vaya a conversar al colegio. Hay medidas de fuerza. Yo como mamá me planto ahí y no me muevo y a cualquier cosa. Pero igual hay que estar en el lugar. No podía entrar con una, además que era como una ametralladora. No, si no podía entrar con una arma, está claro. Ahí está tu niño, tu hija está en ese colegio. Claro. Y además va a infundirle temor a todos los niños que están ahí tirando al suelo al profesor. Yo creo que de verdad es como dice Polo, una persona que no tiene autocontrol, una persona que uno quizás puede decir como más violenta. Entonces uno entiende todo pero el entender también implica que hay que hacer las cosas bien. Claro. Porque también esto es un poco tomarse la justicia por sus propias manos, que muchas veces sale muy mal. Pero el colegio tiene el colegio tiene una responsabilidad también, y tiene que darle a toda la comunidad escolar no solo la garantía que van a poner un citófono y que no va a entrar ningún papá fuera de sí nuevamente a poner en peligro a los niños, sino que también tiene que darle garantía de que sus niños están protegidos por sus profesores y que esta acusación de abuso es investigada hasta el fondo, hasta tener todos los antecedentes. Pero es que ahí se equivoca el colegio, ahí se equivoca porque lo que leyó la Tonka finalmente, que es lo que decía Martín, o sea, uno le exige a este padre que tenga un comportamiento más racional, que está bien, lo que hizo, o sea, evidentemente lo que hizo está mal, pero también el comunicado del colegio es sumamente violento como respuesta, y no solamente para el padre, yo creo que para todos los padres, porque a lo mejor los compañeros de esta niñita, digamos, que denuncia, también se le prendieron las alarmas. ¿Qué pasa si esto es verdad? ¿Qué pasa si mi hijo está también siendo abusado y no me ha dicho nada? Entonces, esos padres también esperan que el colegio que tenga una respuesta también más pensada, más meditada, porque es cierto, el padre actuó impulsivamente, pero el colegio no está actuando impulsivamente, se está defendiendo nomás. Está defendiendo a los compañeros, y a mí eso me parece que es sumamente equivocado también. Es que por eso, si hay algún apoderado que nos pueda llamar, pongamos el número de WhatsApp. ¿Por qué lo digo? Porque los niños siguen yendo a clase hoy día. Sí, estos días ya pues. ¿Están todos los profesores haciendo clase? Sí, o sea, no sabemos. No sabemos. ¿Hay algún profesor? Yo encuentro que lo que dices tú, Martín, es absolutamente razonable. Perdón, escuchemos a Omar, te escuchamos. Sí, mira, el colegio hoy día está funcionando con normalidad. Incluso el día lunes, cuando ocurrieron los hechos, no hubo desalojo de los alumnos ni de los estudiantes.
Y otra cosa, para ser justo con el colegio, además del comunicado, ellos hablaron al otro día respecto a la situación, explicando que van a investigar. Yo creo que a lo mejor en el comunicado no dejaron bien claro cuáles son las acciones que van a realizar, pero ellos dijeron que van a investigar, o sea, activaron 2 protocolos, uno por el tema de las amenazas, las lesiones, y por el otro lado, el tema de averiguar, dar los antecedentes necesarios a Fiscalía o a quien corresponda para determinar finalmente si hay o no abuso sexual al interior de esto, porque, por supuesto, respecto a la reacción exagerada de este padre, tampoco podemos dejar de lado que eventualmente sí podría haber algo cierto en esta situación acá al interior de este colegio San Pedro de la Paz. Que con todo esto, me acuerdo, ustedes daban cuenta de los hijitos de la Aurora con el colegio. Cuando se explotó el tema de hijitos de la Aurora, también empezamos a conversar sobre que un papá podía ir al jardín infantil y podía entrar cuando quisiera, que todas las ventanas tenían que ser, o sea, no podría haber piezas cerradas, tenía que ser toda. ¿Te acuerdas que conversamos muchas veces de cómo tenía que ser la infraestructura para darte seguridad y que no habían lugares ocultos ni piezas de computación cerradas donde se podían producir situaciones extrañas? Yo creo que muchas veces los papás no saben cómo es el colegio. Chicos, sí, te escuchamos. Los quiero interrumpir un segundito. Lo que pasa es que salió acá el director, que habíamos tratado de hablar con él hoy día. Genial. Durante esta mañana salió un momento, un segundito para que podamos conversar con él. Primero, danos tu nombre y apellido, por favor. Jorge Robledo, soy el director del Colegio Educa Bio Bio. Aprovechando que estamos en vivo y te agradecemos mucho que nos hayas recibido durante esta mañana. Aprovechar de preguntarte. Te escucho, Martín. Si le puedes poner el sono, por favor. Compartir el sono con él sería súper importante para poder compartir preguntas. Compartir el sono para que puedas escuchar y podamos ir conversando, ¿ya? Ya, te van a hacer preguntas del estudio ahora. Señor director, bienvenido. Gracias por salir porque buenos días. Tenemos muchas dudas y obviamente estamos preocupados. Me imagino que ustedes igual. Habíamos leído el comunicado de prensa, pero ahora también entendimos que también habían dicho que iba a comenzar una investigación. Pero lo primero es preguntarle cómo ocurrieron los hechos, porque escuchamos ya el relato del papá que habló con la prensa. ¿Nos puede explicar usted, la visión del director, cómo ocurrieron los hechos cuando llega este papá al colegio? Sí, efectivamente llega el papá después del inicio de clase, ¿no es cierto? Después de las 8:15, más o menos alrededor. Nosotros tenemos 2 locales, el local donde atendemos a los niños de 3º a 8º. Al frente tenemos un local donde atendemos a los niños más chiquititos hasta 2º básico. Este es un papá de 1º básico que está en la jornada de la tarde, llega en la mañana y quiere entrevistarse con la inspectora ahí en el local, pero lamentablemente no estaba en las condiciones porque él venía muy violento y además mostraba que tenía un arma y básicamente lo que quería era hacer daño a un profesor, andaba buscando un profesor. Y ahí nosotros tratamos de atenderlo y explicarle por qué nos mostraba una foto y en esa foto no correspondía al profesor que andaba buscando. Entonces él nos decía que la niña le había dicho que este era el profesor, que supuestamente había tenido tocaciones o abuso sexual, una situación que está en investigación nosotros, pero no correspondía. Yo le decía, pero este profesor no trabaja en este local, es un profesor que trabaja al frente, este profesor es de matemáticas, hace 5º, 6º, 7º, 8º. Por lo tanto el relato era bien incongruente, pero él no entraba en razones, quería, no sé, bueno, nosotros teníamos riesgo de vida ahí. Bueno, él irrumpió, fue a la sala de profesores del 2º piso, no encontró a nadie afortunadamente, después vino a este colegio, acá hizo lo mismo, no sé, pasó, amenazó al portero, ingresó al interior del colegio. Ahí varias personas, al menos 15 personas, por lo que estoy contando yo, trataron de atenderlo y explicarle esta misma situación, pero no entendía, hasta que llegó a la sala de profesores, de nuevo irrumpió, abrió una puerta pateándola y encontró a un profesor que le indicaba a la niña que era, según la foto, de las actividades nuestras del colegio, y ahí lo encañonó, ¿no es cierto? Le dijo que lo iba a matar y finalmente le pega en la cabeza, le provoca daño, ¿no es cierto? Sangrado. Entre medio también habían otros profesores en la sala de profesores. Fue un acto bien caótico, en realidad no estamos acostumbrados en un colegio a recibir ese trato. Nosotros, por supuesto, entendemos todas las situaciones que van a ocurrir. Estamos en un sector donde ocurren muchas situaciones. Bueno, no estamos libres de eso, pero la verdad es que es complejo a nosotros una situación como esa. Lo entendemos, Jorge. Sí, el director del colegio, ¿han tenido algunas denuncias sobre abuso o acoso? Pensando que se genera ahí una situación súper especial con los papás, está este papá que tiene esta denuncia, pero también por el comunicado que leímos de su establecimiento educacional, hay muchos papás que entraron en esa dinámica y también hay que entenderlos porque con todo lo que está pasando en este último momento, los papás por supuesto que se asustan. ¿Han tenido ustedes situaciones así o denuncias?
Nosotros somos como colegio, todos los colegios de Chile son garantes de los derechos de los niños, por lo tanto esto es una cosa que nosotros estamos preparados. Ante cualquier sospecha de una niña que nosotros tengamos que tiene un apoderado, nosotros tenemos que estar preparados y lo primero que hacemos es activar los protocolos que corresponden a una denuncia en Carabinero, PDI o la Fiscalía. Eso es un trabajo que nosotros hacemos como colegio. Pero ustedes no han tenido hemos tenido relatos de niños, hemos hecho varias diligencias, hemos activado varios protocolos de ese tipo. O sea, han tenido denuncias... Te escucho súper bajito. Perdón, han tenido denuncias... Nosotros hemos hecho denuncias por sospechas de cualquier tipo en contra nuestra, en contra de personas fuera del establecimiento. Eso es un trabajo que realizamos durante varios años. Por eso digo, porque solo el hecho de tener una sospecha, un niño que nos diga alguna cosa más o menos rara... nosotros tenemos que actuar. ¿Y qué resultado dieron esas investigaciones? No damos crédito a nada, sino que tenemos que actuar. ¿Qué resultado dieron esas investigaciones dentro del colegio? ¿Qué resultados dieron esas investigaciones dentro del colegio? No, nosotros no hemos tenido ningún profesor acusado de violación anteriormente. Ninguno. Pero no, más que de acoso, abuso... Los establecimientos educacionales tienen que revisar los papeles. Le escucho súper mal, entonces por eso... Perdone, voy a traducir un poquito. Lo que pasa, la pregunta tiene que ver un poco con si es que en relación a si han tenido una denuncia respecto a esta situación formal y si es que esto ha llegado a algún puerto, o sea, se ha descubierto alguna situación fuera de lo normal. Lo que sabíamos, lo que decía él es que había puesto una denuncia en PDI, pero hasta el día de hoy PDI no nos ha acercado al establecimiento, no hemos tomado conocimiento de eso. Ahora nosotros ya hicimos una denuncia ante tribunales, no autodenunciamos nosotros mismos porque el ánimo de nosotros es esclarecer toda esta situación. Todos los profesores, yo he conversado con ellos, me dicen que son inocentes de todo tipo y que no tienen ningún temor en ser investigados porque esa es la idea. Ya, sí. pero una pregunta, director, porque para ponerse también en el caso de todos los demás papás que nos están viendo ahora. Una pregunta. Al activarse el protocolo, el profesor aludido, partiendo de la presunción de que es inocente, ¿él está haciendo clase en este minuto? Claro. ¿No lo han suspendido? No, hay dos profesores que están muy complicados. Uno que fue agredido, que les contaba, el profesor de quinto de matemáticas. ¿Ya? Él está con permiso médico. Y el profesor que supuestamente era el profesor de educación física, ¿ya? También está súper afectado porque él dice, era a mí quien querían matar y no me buscaban a mí. Y también está súper afectado, también está con permiso médico. En definitiva, ellos no están haciendo clase en este momento. Sí. Director, es que tengo una pregunta, porque usted señalaba que cuando se presenta cualquier denuncia, cualquier sospecha, ustedes como protocolo, y eso es algo que sale del ministerio, una directriz del ministerio, ustedes deben denunciar esto a la Fiscalía, a la PDI, pero el gran tema es... Y a Carabinero. El gran tema es si ustedes como colegio, finalmente cuando a ustedes les llega una... denuncia, algún papá va y se los cuenta, ¿se conforman con dejar la denuncia en la Fiscalía, en la PDI o un Carabinero, o ustedes también inician un proceso de investigación al interior del establecimiento? Sí, nosotros iniciamos un proceso de investigación porque queremos aclarar, pues nos reunimos con los apoderados, eso incluye reunirse con los apoderados, dar más detalle, tenemos unidades de convivencia escolar, hay psicólogos y duplas psicosociales, ¿no es cierto?, que entrevistan a otros apoderados, en este caso a los profesores, a funcionarios. Esa es parte de los procedimientos del protocolo. Y en este caso, director... Generalmente lo que hacemos es apartar a los profesores... Perdón, apartar a los profesores de las clases por precaución. Por seguridad de los niños, por seguridad de ellos mismos. Y todo eso en este caso se está haciendo también, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que estoy diciendo. Los profesores no están haciendo clase en este momento. Nos estamos reuniendo con otros apoderados. Tenemos reuniones de apoderados hoy de la tarde, mañana, toda esta semana. Disculpa, pero no están haciendo clase... ¿No están haciendo clase en este momento y no van a hacer clases durante el proceso de la investigación también, que me imagino que va a durar muchos meses? Están con reposo. Pero claro, es que el reposo médico va a terminar antes que el proceso. Sí. Esa es mi pregunta. Eso es lo que estoy diciendo. Y después van a hacer otras funciones, ¿no es cierto?, no clases. Ah, perfecto. Oye, se integra también Carlos Zárate de la conversación. Bienvenido, Carlos. Estamos hablando sobre este tema. Y, director, aquí todos los que estamos los que estamos acá hace 20 años, 30 años, estos temas ni siquiera
Ni siquiera se hablaban. Estamos todos aprendiendo, Claro, creo yo. claro, absolutamente. Y entendemos también la posición que tienen ustedes. Pero preguntarle, ¿qué pasa con todos los demás apoderados? Porque yo si tuviera mi hijo en el colegio, yo estaría hoy día conversando con usted pidiendo una reunión. Claro. Claro, por eso por eso tenemos reuniones, les digo yo, para aclararlo. Hemos dado información de distinto tipo a través de los medios, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales, por comunicado escrito a los apoderados. Los detalles siempre los detalles más específicos siempre son guardados para las investigaciones. Pero a medida que vamos, ¿no es cierto?, esto se va desarrollando, nosotros vamos entregando más información para nuestros apoderados, pero siempre a todas las personas que han llamado o que se han contactado le hemos dado la información suficiente para que estén tranquilos. Nosotros hemos retomado las actividades normales, los niños asisten al colegio, los profesores, luego de todos estos choques que se provoca, estamos haciendo las clases como corresponde. Y tratando de retomar esto porque de esa manera nosotros queremos dar seguridad a todo el mundo y también aclarar toda esta situación que somos los primeros que queremos aclarar, porque los profesores están con la idea de aclararlo y de su inocencia, aclarar su inocencia. Carlos. Director, ¿cómo le va? Buenos días. Usted hablaba y decía cualquier situación rara. ¿Hasta qué punto los alumnos de su colegio saben cuando una situación es rara? Porque también se da el caso de alguien que comete un abuso y trata de normalizar el abuso. ¿Cuál es el nivel de información que tienen sus alumnos sobre un eventual abuso? Claro, bueno, usted sabe que en la escuela pasan, no solamente hay un profesor en la sala, hay profesores diferenciales, hay asistentes de la educación. Los niños están en contacto con otras personas también, no solamente con una persona. Así que cualquier relato que escucha cualquier funcionario del establecimiento, ¿no es cierto?, tiene la obligación de darle crédito y conducirlo a quien corresponde, que son los psicólogos, los encargados de convivencia. No, le enfatizo, director, perdón, en la información que tienen los alumnos. Los Pero, adultos tipo más o menos... educación sexual, una cosa así. Es que, a ver, cuando alguien comete un abuso, intenta normalizarlo. Obvio, y se presenta una imagen de que no es abuso. La pregunta es, ¿qué tanto saben los alumnos de lo que no puede pasar más allá de que otra persona adulta se dé cuenta? Esa es la pregunta. Claro, sí, bueno, nosotros hemos recibido relatos en otras situaciones bien descarnados y bien claritos, y también hay otras situaciones que son más o menos confusas, entendiendo el nivel de los niños en términos de la edad, su lenguaje particularmente. Entonces, cuando nos parece un relato raro, con algunos elementos extraños, nosotros nos ponemos en la alerta. Eso es lo que hay que hacer. Nosotros... Déjeme. Los niños a veces son capaces de expresar, a veces su lenguaje no es suficiente. Entonces, claro, es muy complejo esta situación. Yo entiendo a los padres. Nosotros también... es un tema complejo para todos. Sí, es difícil, pero nosotros también entendemos en esta cosa de que todos tenemos que aprender y en el afán de transparentar todo, porque yo creo que le ayuda a la comunidad, nos ayuda a nosotros, a los papás, a los alumnos. Le queremos agradecer a usted como director del Colegio Educa Bio Bio, don Jorge Robledo, las ganas y el ánimo de querer contar lo que está pasando. Y yo creo que es muy acertada la pregunta de Carlos finalmente, porque no sé si en los colegios están preparados, más allá de la educación sexual y reproductiva, que es un tema, pero sí, además del trabajo que hacen los papás con sus hijos, de decirles cuidado, nadie te toque, o sea, que nadie pueda pasar por tus propios límites, si eso pasa en los centros educacionales. Le queremos agradecer, vamos a seguir con este tema sin duda, porque yo creo que corresponde seguir hablándolo y ver cómo se van a tomar a futuro diferentes casos. Gracias, don Jorge. Queremos agradecer a Omar también por este contacto desde el Bio Bio. Un abrazo y atentos entonces a las noticias allá. Un beso.